Hey, soy Carlos Navarro, analista y operador de mercados con más de 9 años de experiencia, creador de Silverfox, una academia que durante los últimos 6 años ha ayudado a más de 80 traders a alcanzar sus objetivos dentro de toda Latinoamérica. Si quieres aprender conceptos avanzados de lectura de mercado como BCA, análisis de precio y de volumen, conceptos de Wyckoff, quédate que en este video vamos a analizar el oro y vamos a determinar el porqué del movimiento bajista de los últimos días bajo estos conceptos. Vamos a dar inicio al análisis que tenemos pendiente sobre el oro. Para las personas que nos siguen desde hace algún tiempo en Telegram, se habrán dado cuenta que hemos hecho un seguimiento muy cercano del comportamiento de este activo durante el último mes, mes y medio, aprovechando bastante los últimos movimientos, tanto el alza como la baja. Pero para que contextualicemos de forma correcta lo que ha pasado en el precio, nos vamos a ir un poco al pasado y vamos a identificar el comportamiento histórico de este activo para que entendamos por qué subió en la proporción en la que subió y qué mensajes nos fueron diciendo que era probable que esa subida que lleva durante todo el año se acercaba a una posible corrección. Entonces, como vemos acá, nos remontamos al año 2012, donde tenemos un esquema potencial de reacumulación. Lo empezamos a proyectar al alza desde antes que se resolviera definitivamente esta acumulación. Vemos como nuestra idea inicial era esperar testeos, ya sea en la parte baja del rango o haciendo un terminal shakeout para generar el movimiento alcista. Como vemos el precio, pues efectivamente hace el terminal shakeout y empieza a desarrollar todo este movimiento al alza de forma interesante. ¿Dónde se localiza esto en el mercado? En el gráfico mensual, que está actualmente, tenemos esta reacumulación. Pero si miramos un poco más al pasado, incluso venimos de un esquema de reacumulación aún más grande. Si interpretamos esta pausa con esta corrección, todo este esquema que tenemos acá es una reacumulación de gran tamaño, lo que evidentemente por ley de causa y efecto va a generar una tendencia alcista muy prolongada, muy potente. Es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces el mercado, como vemos, en este rompimiento genera bastante participación. Una vez genera el rompimiento, para recargar gasolina, recapturar nuevamente compradores, hace el esquema de reacumulación que proyectamos y en su rompimiento, pues el precio alcanza precios nuevamente máximos históricos que permiten tener un movimiento muy extendido en compras. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos que por la fractalidad del mercado todo el tiempo está repitiendo los comportamientos que estamos evidenciando. Pues nuevamente, después del rompimiento, el precio cuando identifica alguna entrada fuerte de oferta, pues tiene dos potenciales cosas que hacer. Va a ser un retroceso para eliminar esa oferta de forma tranquila o hacer una reacumulación para retirarla sin perder espacio, que es lo que tenemos acá. Nuevamente genera un rango que el precio termina rompiendo al alza de forma muy potente. Nuevamente esta proyección de ese rompimiento también lo teníamos aquí estudiado desde julio. Digamos como el desarrollo del rango se inicia desde abril y esperamos este rompimiento al alza, que efectivamente se termina completando, generando la tendencia de corto plazo, de mediano plazo que tenemos actualmente. Una vez el precio sale de estos rangos, a mí me gusta bastante hacer seguimiento al comportamiento y a la salud de la tendencia a partir de canales de tendencia. Entonces, el precio tenemos un canal mucho menos inclinado en el cambio de carácter, pero una vez el mercado pues, que muestra fortaleza y se posiciona por encima de él, yo digamos que lo dejo un poquito en pausa. No lo olvido, pero lo retiro momentáneamente del gráfico. Ahorita lo dejaremos muy clarito por acá. A ver, ahí está. Para que hagamos seguimiento a las zonas relevantes que el mercado me entrega por estos canales. Y es importante recordarles, un canal de tendencia no es lo mismo que un canal que se da por soportes y resistencia. Aquí necesito el inicio de una tendencia clara después de un rango, sea de acumulación o sea de distribución. Entonces lo que tenemos acá es que lo creo a partir de este primer impulso y retroceso. El mercado empieza a respetar la parte de oferta, pero vemos una aceleración, no vuelve a acercarse a esta parte inferior. Por lo tanto, me denota mucha fortaleza. Una vez el precio rompe hacia arriba, lo que yo puedo hacer es justamente volver a repetir el proceso e intentar marcar mi tendencia más acelerada para validar así la salud de esta nueva tendencia. Y una vez esta tendencia se agote,
pues el precio potencialmente puede venir a testear o a trabajar zonas de tendencias menos aceleradas que dio previamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es retirar este par de circulitos, perfecto. Vemos que el precio se aleja. Esto es muy interesante porque dentro de esta muestra de fortaleza, cuando el precio rompe con total decisión, pues donde viene a apoyarse justamente a la parte alta de este canal que había sido roto por arriba. Por lo tanto, una simple ley del mercado, lo que antiguamente fue resistencia, potencialmente puede ser eh, soporte en el futuro. Pero no nos quedamos con ese concepto de forma tan escueta, tan sencilla, porque siempre es importante validar esto desde el comportamiento del precio y del volumen. Y aquí empezamos con nuestro estudio un poquito más avanzado. ¿Qué es lo interesante que nos muestra esto? Miren cómo justamente la velita del 9 de octubre que estamos estudiando es la vela que hace el testeo de esta zona. Es una velita que me muestra que no tengo oferta. Una vela que tiene un tamaño estrecho, más allá de que cierra cerca de sus mínimos, tiene un tamaño estrecho, no le genera continuidad clara a la vela anterior, que sí es una vela de rango amplio con bastante volumen, y la siguiente vela es una vela alcista, demostrándome entonces que potencialmente había ingresado mucha demanda dentro de esta velita del 8 de octubre, la siguiente vela no continúa el movimiento, por lo tanto hay ausencia de oferta, y la vela alcista me confirma esa ausencia porque el mercado rápidamente puede reaccionar ante ella. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta zona y cuáles son las confluencias, además que trabajamos dentro de nuestro análisis? Que si revisamos acá, vemos que justamente marcando la tendencia acelerada, punto, que se da a partir de este movimiento alcista, que tenemos este toquecito, se acerca nuevamente a la parte de oferta, la respeta, se acerca a la parte de demanda, tenemos una confluencia de dos canales. Entonces, la línea de demanda del canal acelerado confluye con la línea de oferta rota del canal de más largo plazo. Así que tenemos dos zonas potenciales de soporte, o digámoslo así, de demanda, en las que el mercado puede interactuar. De esta forma, todo lo que pasa en el volumen nos indica que hay altas probabilidades de continuación. Más allá de eso, pues también teníamos la idea de que justamente esto es una especie de reacumulación que estudiamos en su momento, también lo compartimos en el canal del Telegram, especulando con la posible formación de este movimiento alcista que evidenciamos acá. Entonces, entendiendo esto, vamos a esconder un segundo esta parte del gráfico y vamos a centrarnos en lo que pasó en los últimos días que generó justamente la caída del mercado. Entonces, vemos que el precio nos empieza a mostrar de cierta forma una especie de debilidad en la tendencia. Yo tengo muchas formas de determinar debilidad dentro de una tendencia. La primera, la magnitud de sus impulsos y el tiempo que se mantienen. La segunda, en el precio y el volumen, estudiando el volumen cuando pueden detectar potenciales divergencias. Y una muy interesante es estudiar el comportamiento y la interacción de la tendencia justamente con el canal que formó en su inicio. Entonces aquí estamos viendo algo interesante y es que el mercado en este punto se acerca bastante al techo de la tendencia, del canal de tendencia, por lo tanto este impulso fue un impulso sano. ¿Qué vemos acá? Que el impulso se prolonga, pero pierde momentum. Miren cómo está un poco más lejos de esta parte alta. Y justo desde esta zona, el mercado me empezaba a mostrar una suerte de entrada de oferta y un poco de ausencia de demanda. Voy a mostrar un poco gráficos que hemos venido estudiando. Acá justamente muestro cómo esta habilita para mí era interesante. Es que recuerden que nosotros utilizamos lo que se conoce como el BSA, Volume Spread Analysis. Es un estudio que va de la mano el precio y el volumen y leyendo diversos puntos de las velas con el volumen me da la posibilidad de interpretar qué tanto demanda, qué tanta oferta está interactuando en cada vela. Entonces aquí se hace interesante, regresando al gráfico, para mi interpretación es que yo puedo ver que tengo una velita en este punto de gran tamaño, rompiendo teóricamente esta zona de resistencia previa que se dio por una vela bajista muy fuerte. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a interpretar todo esto. Yo tengo a la izquierda el precio va subiendo con volumen creciente, pero el 21 de octubre aparece esta velita, una vela alcista con volumen creciente, pero que cierra lejos de máximos.
Este es un primer indicio de oferta. El mercado me está diciendo que posiblemente un gran grupo de profesionales están haciendo lo que se conoce como un profit taking, cerrando algunas de sus posiciones en compra. El profesional no puede cerrar o no puede ni comprar ni vender de forma masiva. No puede comprar toda la cantidad que quede de una sola vez y tampoco puede salir de sus posiciones de una sola vez. Tiene que ir haciéndolo por lotes, porque de lo contrario puede llegar a desequilibrar el mercado de tal forma que cae antes de que ellos lo esperen o quieran. Por lo tanto, no es eficiente para ellos. Entonces aquí tenemos esta primera señal, que además es interesante lo que pasa con la siguiente vela, que es alcista nuevamente y cierra cerca de esos máximos. Es una vela con un volumen inferior que llamamos una no demand. Una vela con un volumen inferior a las dos anteriores es una vela que de cierta forma me indica que hay una gran ausencia de demanda en ella. Tenemos la confirmación de eso justamente en la siguiente vela, una vela bajista para el rango amplio con volumen alto cerrando cerca de mínimos. Esto me confirma que en toda esta zona es un primer lugar donde potencialmente el profesional está cerrando posiciones en compra que tenía previamente. Aún así, no es razón suficiente para que el precio caiga. El precio, como vemos acá, con el price action, pues, tengo dos velas consecutivas que está haciendo lo que conocemos como un testeo. Bajar a revisar qué tanta oferta hay y como no encuentro oferta, rápidamente puede subir y cerrar cerca de los máximos. Vemos que después de esto el precio rompe el máximo determinado por esta vela bajista el día 29 de octubre. Esta vela es interesante porque digamos que hace un rompimiento como uno espera que lo haga cuando hay intenciones de continuar al alza. Entonces con una vela grande, cerrando cerca de máximos, y con volumen alto. En este caso, nuevamente el volumen vuelve a superar el promedio, el tamaño del volumen. Pero solo tengo algo que me genera algo de inquietud, que es el punto de cierre. Aunque cierra lejos de máximos, no es tan cerca como nos gustaría para determinar que la demanda tuvo el control total. Cierra un poco lejos de los máximos, lo cual ya es un indicio de que sigue generando presión de oferta lo que pasó a la izquierda. Pero hasta ahí no tenemos más confirmaciones. El precio puede continuar al alza. Pero en este punto es donde empiezo a ver lo sospechoso. ¿Cuál es la sospecha? Pensemos que la ley que determina el estudio del precio del volumen es la ley de esfuerzo versus resultado. Para que el esfuerzo y el resultado estén acordes, digamos que tiene que haber una correlación entre el tamaño de la vela y el tamaño del volumen. Lo que vemos acá es una vela de gran tamaño con un volumen que a la izquierda me denota que hay 196.000 contratos. Este es el gráfico de futuros del oro. Y la siguiente vela tiene 182.000, un valor bastante cercano, pero su tamaño claramente es cerca de la mitad. Más allá de que cierre arriba lo que ustedes quieran determinar de excusas para comprar, esto ya es un indicio de oferta. Por eso lo empezamos en nuestro análisis a marcar. Pero esto no es suficiente para pensar que el precio puede caer. Es un indicio. Pero para que el precio caiga tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, tiene que aparecer oferta, pero la demanda tiene que desaparecer. O por lo menos empezar a ser más débil que la oferta para que el precio pueda caer. Entonces aquí hacemos, ahorita en 4 horas, hicimos en su momento una aproximación más cercana a lo que el mercado estaba haciendo. ¿Y qué detectamos? Que la última subida del precio en esa zona fue con volumen muy bajo, súbitamente parece una vela bajista, más allá de que cierre lejos de los mínimos, denota ingreso, oferta y oferta, que parcialmente es absorbida por la siguiente, porque el precio hace una vela alcista. Pero lo que nos dice la ley de esfuerzo versus resultado es que debe haber una correlación entre el esfuerzo de la vela y su resultado, pero además con el resultado de la vela posterior. Entonces, si tengo tanto esfuerzo por subir dentro de esta vela alcista, ¿por qué la siguiente no continúa? Entonces, ¿qué me indica? Que aún así, más allá de que hayan absorbido un poco esta vela, cuando cayó, sigue habiendo oferta flotante. Se denomina así la oferta que sigue pendiente del mercado, más allá de que no lo ha tomado el control, está atenta a tomarlo. Y cuando bajamos ahora a una hora, interesante, miren que el pantallazo fue tomado mientras el gráfico estaba abierto, en vivo, no fue regresando a las velas, no fue un gráfico posterior, es importante eso para la lectura. Vemos que una vez el precio cae, cuando intenta subir, el volumen desaparece. Esto nos empieza a indicar debilidad. ¿Dónde encontramos eso dentro del gráfico? Vamos a ir acá. Lo encontramos en esta zona.
Miren cómo todo este movimiento alcista, posterior a la absorción teórica de demanda de oferta que encontramos, hay una completa ausencia de demanda, lo cual me indica que todo lo que sucedió en esta zona y toda la oferta que atacó acá es más fuerte que la demanda que sigue participando. Por lo tanto, era la primera anticipación a que el precio cayese. Y eso es lo que estábamos esperando. Pero en este tipo de situaciones, ya que el precio se encuentra realmente alcista, no podemos tomar decisiones de venta de forma tan apresurada. Necesitamos una confirmación adicional. ¿Quién nos da esa confirmación adicional? Justamente la siguiente vela. Una vela bajista con mucho volumen. Y aquí, uniendo un poco conceptos que es importante tener esto en cuenta, pasa algo. Es que como vemos, me elimino un par de elementos dentro del gráfico. Como vemos, este rompimiento al alza nos había generado una ineficiencia. ¿Qué esperábamos nosotros de las ineficiencias? Si nos pasamos un poco al lado de lo que es Smart Money Concepts. Las ineficiencias, este rompimiento para que sea válido, aguante, para que el precio o siga subiendo o cuando regrese la toque, nos deje velas de rechazo y continúe subiendo. Pero tenemos una vela que envuelve por completo toda esta ineficiencia cerrando por debajo con volumen muy alto. Esto inmediatamente a nosotros hace cambiar el overall hacia el lado de las ventas, porque encontramos una entrada fuerte de oferta muy lejos de la zona teórica de oferta del canal de tendencia. Por lo tanto, nos indica que la oferta está muy interesada en participar. Aquí empezamos nosotros a determinar que la dirección siguiente es bajista. Como ven, usamos diversos conceptos, estructura de mercado, conceptos de liquidez, profundizamos mucho en Wyckoff y el volumen, pero también identificamos comportamientos de tendencia un poco, cuando es claro, con ondas de Elliott. Entonces ya vimos que había una secuencia de 5 ondas tendenciales, por lo tanto, al ver esta reacción con la entrada masiva de oferta, pues especulábamos con una potencial corrección un poco más grande. Realmente, a mí también es importante que quede claro en qué momento hicimos el análisis, desde el 31 de octubre, no son un análisis a posterior, en horas de la mañana, esperábamos este tipo de comportamiento. A partir de ahí, entonces, nuestro seguimiento es, vamos a confirmar que tenemos ausencia de demanda para poder vender. Porque más allá de que haya ingresado mucha oferta, si se mantiene cierto equilibrio, el precio no va a poder caer. Entonces aquí, nuestra función es identificar justamente que esa ausencia de la oferta es clara. La siguiente vela que vemos es una vela que cierra bajista, pero cierra bajista porque abrió con un leve gap. Como ustedes ven, esta vela cerró en este punto, pero la siguiente abrió acá. Por lo tanto, para mi lectura, el comportamiento de lo que hizo la vela, me interesa pensarla realmente como una vela alcista. ¿Y qué comportamiento tiene? Es una vela que todo el día está subiendo, pero que termina cerrando abajo, en los mínimos. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasó? Cuando el precio intentó subir, encontró que no había demanda, ausencia de demanda, y además me lo denota el volumen. Nuevamente, una vela con volumen inferior a las dos anteriores. En este caso les digo, aunque la vela haya cerrado negativa, la lectura que le doy es como una vela que testeó en la parte alta, considero como una vela que no hay demanda. No solo eso, la siguiente vela es exactamente lo mismo. Una vela alcista, rango estrecho, cerrando lejos de máximos, con volumen inferior a las dos anteriores, me reitera que efectivamente no hay demanda. A partir de ahí, pues, todas nuestras hipótesis eran, aquí lo marco, pensar en movimientos bajistas. Así que a la primera reacción y eliminación estructural, nuestra idea fue que el precio empezase a caer. En este caso lo hizo, inicialmente tocó, pero al generar una manipulación interna en esta zona, especulamos entonces con la sacada de liquidez de estos altos de forma de upthrust, mitigación de la zonita donde sacó liquidez previamente para continuar con la caída, siempre teniendo en cuenta que nuestra idea entonces era un recorrido bastante prolongado, por aquí cerca de los 2680 potencialmente. Y justamente el precio nos genera este movimiento de forma clara con las elecciones. Ahora, cualquiera puede decir, no, las elecciones hicieron bajar el mercado, aquí lo técnico no tenía relación. No, miren que desde
esta zona probablemente teníamos indicios fuertes de entrada y oferta, cosa que no identificamos acá. Aquí todo el comportamiento de las velas bajistas, rango estrecho, volumen relativamente bajo, y cuando por fin apareció volumen, identificamos claramente que era demanda. Nuestra hipótesis fue seguir comprando, y la siguiente vela bajista era una no supply, vela bajista, rango estrecho cerrando lejos de mínimos, con volumen inferior a las dos anteriores, una vela que no me denota oferta, por lo tanto la continuidad es lo más probable que teníamos. Y vamos a profundizar un poco en temporalidades inferiores. Cuando nosotros vemos cierto comportamiento de las tendencias, entendemos que está pasando algo nuevo en el mercado. Vamos a hablar de lo que es el concepto de cambio de carácter. Este concepto, digamos que, pongámoslo primero que todo acá, ¿cómo se escribe? Tenemos cambio de carácter. Para muchas personas este concepto lo conocen como algo estructural. ¿Qué pasó? Hace aproximadamente 4 años se puso muy de moda el tema Wyckoff y muchos traders, influencers, gurús empezaron a utilizar el concepto de forma errónea y lo acuñaron a temas estructurales. Entonces, cuando ellos ven que el precio, digamos, rompe esto, es el cambio de carácter. Digamos, para mí eso es un cambio de estructura o rompimiento estructural. Se rompe la secuencia estructural. Pero el carácter es un concepto que va acuñado a otras ideas. Pensémoslo así. Cuando yo tengo una tendencia, en este caso alcista, los impulsos tienen un carácter decidido, rápido, y las correcciones se comportan de esta forma. ¿Sí? Mientras el mercado vaya haciendo esto, tenemos que tenemos fuertes indicios de que la tendencia puede continuar. La demanda es más fuerte que la oferta. Pero llega un momento en el que el mercado, cambiando o no de estructura, hace un movimiento muy fuerte a la baja. Y además me denota un aumento en el volumen, cosa que probablemente en estos movimientos no lo tenía. Aquí es donde yo digo que tengo un cambio de carácter. Esos cambios de carácter, como les digo, no necesariamente rompen estructura. Del nivel que estamos leyendo, probablemente interna sí, pero no nos interesa eso, me indican que toda esta oferta está generando cierto equilibrio. Y a partir de ahí podemos trabajar, pues, marcamos el inicio de un potencial rango de trading. Y nuestra función, que es analizar qué pasa por encima o por debajo de él para saber si es acumulación o distribución. Entonces, aquí tenemos justamente un ejemplo perfecto de esto. Ven cómo el precio, mientras iba subiendo, este último ciclo alcista, tenemos un impulso, un retroceso lento, tenemos un impulso, prácticamente una pausa, un impulso, la primera reacción, pero muy leve, y acá el mercado por fin cambia muy rápidamente de dirección con bastante volumen. Esto es lo que llamamos cambio de carácter. Cuando pasa eso, yo inmediatamente hago lo siguiente, trazo un rango dentro del mercado, dentro del precio, para estudiar lo que hace el mercado por encima y por debajo de estas zonas. Entonces miremos qué interesante pasó acá. Cuando es el cambio de carácter, los que me siguen en Telegram vieron que tomamos operaciones en compras acá buscando justamente un nuevo alto. Pero bajo el mapa que teníamos tanto de Elliott como por el cambio de carácter en Wyckoff, empezamos a estudiar muy de cerca el comportamiento del precio y del volumen en esta zona. ¿Y qué encontramos? Ya tenemos una vela que rompe con mucho volumen hacia arriba, lo cual es interesante, pero luego 3 velas que me denotan claramente ausencia de demanda en este sitio. Y encontramos el lugar que mencionábamos anteriormente. La oferta lo detecta y reacciona. Una vez esto pasa, el precio se queda lento durante la sesión de Asia, pero una vez abre Londres, muy rápidamente cae. Esta caída, ya dijimos, supera la ineficiencia bullish que teníamos a la izquierda, pero además me reingresa el precio al rango. Una vez que pasa esto, mi intención y mi confirmación de venta se intensifica. Es lo que yo quiero, ver velas alcistas o movimientos alcistas que no acompañen el volumen y potencialmente que no vuelva a salir del rango, lo que hace el mercado perfectamente en este punto. Entonces, miremos cómo al precio subir lo hacen 3 velas sin volumen, ausencia de demanda, y cuando por fin aparece la demanda, es una vela, cierra lejos de los máximos y la siguiente me confirma la fortaleza de la oferta. Aquí la suerte está echada, el mercado ya me dijo qué es lo que quería hacer y nos confirma con algo que conocemos como un patrón de BSA, de debilidad, que llamamos Gocha. Les iba a decir el nombre completo, es muy largo,
Entonces mejor el apodo que le tenemos una gocha es te atrapé. Todo el que estaba comprando esta subida queda completamente atrapado por esta vela. ¿Qué buscamos con esta vela? Que mientras el precio no supere esta vela, yo considero que está bajista, porque todo eso es una gran entrada de oferta. ¿De acuerdo? Y efectivamente vemos que el mercado queda flotando en esta zona y en la noche de ayer, por las elecciones, por fin toma la decisión de caer, generando una caída aproximada de unos 800 pips desde estos niveles, que como les mostramos eran las proyecciones que teníamos para nuestras ventas, desde 2.750 y luego desde 2.756. Ahora, va a haber una incongruencia potencial en el precio que estamos viendo acá, porque es el gráfico de futuros. Si yo analizo futuros, luego opero en CFDs, pero el mercado nos confirma perfectamente lo que estábamos esperando. Como les decía ahorita, que es lo interesante de analizar en múltiples temporalidades y entender el contexto completo. Miren efectivamente dónde se está deteniendo de forma parcial el precio en este caso. Y es justamente en el techo del rango inicial, ahora hagámoslo más visible, en el techo del rango inicial que teníamos una vez salió de esta reacumulación. O sea que potencial take profit muy válido en esta zona. Así que una lectura correcta del comportamiento del mercado, que inicialmente era alcista, yendo su rotación incluso antes del rompimiento estructural de este nivel, que potencialmente era por acá. Pues miren cómo una lectura correcta de la salud de las tendencias, del precio y del volumen y de la interacción del mercado todo el tiempo con zonas de alta relevancia, como el techo de este rango de trading, o en la parte baja de él, cuando no me demuestra que hay demanda, sino justamente ausencia de ella, me indica la dirección correcta para el mercado. Aquí tenemos todos los motivos por los que han visto nuestras proyecciones y nuestras operaciones, tanto en nuestras historias de Instagram como en nuestro canal de difusión de Telegram. Y quería explicarle un poco esta situación, porque probablemente ante esta tendencia alcista, pues, muchos pudieron haber dudado en tomar operaciones en venta, probablemente atrapados en compra, y esta noticia nos dejó fuera del mercado. Esperamos que no sea así, pero una explicación sencilla, espero que para todos, del por qué el precio va cayendo, con una lectura entonces del precio y del volumen, y que también estos conceptos los ayuden a empezar a entender cómo se lee de forma correcta el volumen desde la perspectiva de BSA, uniéndolo con estructura y temporalmente también con conceptos de liquidez. No siendo más, espero que haya sido claro. Un saludo para todos, nos vemos en el siguiente video.